Son las 12, hermanos. Estamos en buena hora. Esperamos que el desayuno nos alcance. Nos va a alcanzar, amén, hermanos. Oremos, hermanos, al Señor. Querido Padre Celestial, en el precioso Hijo de Dios, en Jesucristo, Padre, tu Hijo amado, en ese nombre estamos delante de ti, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu obra preciosa, por tu rescate precioso. Henos aquí, Señor, mirando hacia ti, esperando en ti, inclinado delante de ti con alegría, Señor, con esperanza y con expectativa. Te rogamos, Padre, que seas con nuestros espíritus todo el tiempo, que nos concedas permanecer en tu gracia y recibir de ti la luz y la vida y la luz de tu palabra, Señor, que viene de tu corazón. Tú inspiraste esta palabra, tú encaminaste todas estas cosas para enseñarnos a tu Hijo y el misterio de Cristo, Señor. Te rogamos que conforme al pacto nuevo que has hecho, Cristo, escribas en nuestros corazones, en nuestros entendimientos, tu preciosa palabra, y en nuestros espíritus nos hagas andar en tus caminos, en tus estatutos, en tu naturaleza, en tu espíritu, Señor. Encomendamos toda nuestra condición humana en tus manos. Encomendamos también toda condición espiritual. Te rogamos que tú nos cerques para ti, que tú nos defiendas, que nos guardes de nuestro enemigo, y que extiendas tu cerco y acojas a todos nuestros hermanos dentro del mismo cerco protector, porque sabemos con quién es la lucha. Por eso oramos por todos nuestros hermanos, por todos nosotros y nuestros seres queridos, bajo la protección de tu sangre y de tu nombre, de tu poder, de tu diestra. Y allí descansamos, Señor, con gratitud, atentos a ti, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hoy seguiremos, hermanos, esa panorámica que estamos viendo a lo largo de la Biblia, donde nos aparece ese motivo de la casa de Dios, de la edificación de Dios, de las bodas. Y así como pasamos de Eva a Betel y de Betel al tabernáculo, ahora vamos a pasar del tabernáculo al templo, al primer templo, al templo que edificó el hijo de David. Acordémonos que todo esto es una historia, pero que sirve de tipología y de alegoría acerca de realidades espirituales. La tipología es como los planos y las maquetas de la verdadera edificación, que es el cuerpo de Cristo y el reino de Dios. Entonces, hermanos, ahora llegamos al tiempo del templo. Amén.
Entonces, vamos a leer de la construcción del templo en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 6. Y antes de leer, acordémonos lo siguiente. Ustedes recuerdan que David dijo, ¿cómo es que yo estoy viviendo en una casa artesonada y el arca del Señor está en tiendas? Vamos a hacer una casa para el Señor. Y el Señor le dijo, David, tú has derramado mucha sangre. Tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá de ti, él me edificará casa, y yo le seré a él padre, y él a mí hijo, y le daré el trono eterno. Así lo dice en el libro de Crónicas. En el libro de los Reyes se enfoca, que es el más antiguo, en la parte tipológica, pero proyectando la mesiánica. Y en el libro de Crónicas ya la mesiánica resalta mucho más. Así que podemos hacer una doble lectura. Cuando leemos la historia del hijo de David, Salomón, figura del verdadero hijo de David, el Señor Jesús, edificando el templo que era material en el tiempo de Salomón, pero que en el tiempo del hijo de David es una casa espiritual, como dice el apóstol Pedro. Pedro dice que acercándonos al Señor seamos edificados como casa espiritual. Entonces las cosas espirituales, esos detalles y delicadezas preciosas del Espíritu del Señor, se encuentran tipificadas en los detalles de la edificación del templo. Porque el templo es una figura del verdadero templo que somos nosotros, la iglesia del Dios vivo. Dice la palabra, vosotros sois el templo. Amén. Entonces, Salomón edificando el templo es una figura del hijo de David, el verdadero hijo de David. No es que Salomón fuera falso, pero era apenas la tipología. Dios no estaba hablando solamente de Salomón, estaba hablando de Jesús, el hijo de David, edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, la familia de Dios. Pero para hacer esa edificación verdadera hay que hacer unos planos, amén, y hay que hacer también una maqueta, aunque no podemos vivir en la maqueta, y el Señor no vive en la maqueta. Dice, ¿qué casa me edificaré si yo lleno los cielos y la tierra? Pero el Señor se escogió una casa de verdad y permitió que Salomón la tipificara, y esa tipología ya viene desde el propio principio, como hemos estado viendo en el asunto de que Dios le edificó una mujer a Adán, que es figura de Cristo, y se la trajo. Y luego se desarrolló en el tiempo de los patriarcas, llegamos a ver lo de Betel, que es casa de Dios, y nos detuvimos en algunos puntos cruciales del asunto del tabernáculo, y ahora vamos a ver también unos puntos cruciales. Ojalá que tengamos un tiempo conforme el Espíritu nos vaya dando a ver hasta dónde podemos llegar. Primer libro de los Reyes, capítulo 6. Entonces vamos a hacer una doble lectura, gramático-histórica referida al pasado, pero detrás del velo espiritual referida al presente y al futuro. Amén. En el año 480, otra vez aparece el 48 aquí, pero multiplicado por 10, la tipología se amplifica. En el tabernáculo era un candelero, en el templo eran 10 candeleros. Y aquí la numerología bíblica nos va a ayudar mucho de aquí en adelante. Después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón, sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahvé. Note que aquí la edificación, igual que en el tiempo de Moisés,
aparece en el mes segundo. También el tabernáculo comenzó a ser edificado en el año segundo y en el mes segundo, porque el año primero y el mes primero corresponde a la Pascua, corresponde al fundamento, corresponde a la cabeza. Dios dijo: para vosotros, Israel, este será el primer mes del año, el mes de Abib Nisan. O sea, en el equinoccio ahora de primavera en el hemisferio norte y aquí de otoño, el 20 de enero a las 6 de la tarde, cuando se pone el sol, cuando empieza a aparecer la primera estrellita, ese es el verdadero año nuevo cósmico y bíblico. La elíptica comienza cuando está más cerca la Tierra del Sol, y luego cuando se aleja más es el solsticio, pero cuando vuelve y se acerca es el otro equinoccio. Entonces sí existe un comienzo del año en lo cósmico. Si fuera una circunferencia no sabíamos dónde empieza y dónde termina, pero como es una elíptica alargada, sabemos cuándo se llegó al punto y cuándo empieza otra elíptica, porque no es un círculo. Entonces el equinoccio en el hemisferio norte es el de primavera, entre marzo, 21 de marzo más o menos, que nosotros llamamos marzo, realmente es el primero de Abib Nisan, desde el 20 a las 6 de la tarde, a la hora que se pone el sol. Y ahí empieza, ese es el primer mes del año, dice el Señor. La Pascua es el principio. La Pascua se celebra justamente entre el 14 y el 15, que es la luna llena. Cuando la luna está llena quiere decir que está en el centro del mes, es el puro mes. Y cuando comienza el sol, la luna creciente, ¿verdad?, es el comienzo del mes, y la luna menguante cuando acaba es el fin de mes. Eso es lo cósmico y eso es lo bíblico. Y el primer mes es el de la Pascua, porque no hay comienzo sin Cristo. Él es el principio. Si Él no muere, nosotros no vivimos. Él murió y resucitó y es nuestro comienzo. Amén. Entonces siempre lo relativo a Cristo mismo, lo relativo a la obra de Cristo, tiene que ocupar el primer lugar, para que Él sea el primogénito y el preeminente en todas las cosas. Entonces el primer mes es el mes de la cabeza, es el mes del fundamento. Pero el segundo mes, que es el mes de Siv, que es el que viene después de Abib Nisan, es el mes del tabernáculo, es el mes de la casa, es el mes del cuerpo. La cabeza y el cuerpo forman el misterio de Cristo. Cabeza y cuerpo, Cristo y la iglesia. Como lo dice en Efesios, es Efesios que dice eso. Cuando viene hablando del misterio de Cristo, nos explica cuál es el misterio de Cristo, que los gentiles también son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, y ese misterio de Cristo es el cuerpo de Cristo, formado por personas tomadas de Israel y también de las naciones. Así como este templo que va a edificar el hijo de David, Salomón, también tomó madera de los gentiles, y esa madera de los gentiles venía por el mar y llegaba hasta el puerto de Jope, donde hoy es Tel Aviv, que está el aeropuerto internacional de donde se viene de todo el mundo a Israel. Y justo por el puerto de Jope entraba la madera de los gentiles para unirse con la madera de Israel y edificar la casa de Dios con madera de Israel y madera de los gentiles, que era la que cubría las piedras. Y justamente el apóstol Pedro, ahora ya le tocaba el verdadero templo, y ya, bueno, Israel, los de Jerusalén y en Judea ya se había recibido la palabra del Señor, pero estaba Pedro justamente en Jope, por donde entra la madera gentil para ser parte del templo de Dios. Y estando en Jope, ahí tiene una visión con aquellos animales inmundos, que desciende y le dice: Pedro, mata y come.
Y él no quería, no, yo nunca he comido ninguna cosa inmunda, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo y común. O sea, Dios le dio orden de recibir a los gentiles. Él estaba pensando qué sería esa triple visión, porque la tuvo 3 veces, bien reconfirmada. Cuando vienen los gentiles de parte de Cornelio a llamarlo, y el Espíritu le dice, ve con ellos sin preguntar nada. El Espíritu le dio la orden. Y hermano, y ahí fue, y antes de que él terminara de orar, porque ni siquiera había terminado de predicar y ya se le adelantó el Espíritu Santo, porque no sabemos si él se hubiera atrevido a orar por los gentiles. Y ya que se le adelantó el Espíritu Santo y cayó sobre los gentiles de la misma manera que sobre los judíos, cristianos, allá en Jerusalén, entonces él dijo, ¿acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados también estos que han recibido el Espíritu Santo de la misma manera que nosotros? Dios no hizo acepción de personas, porque el Dios que creó a Israel también hizo a los gentiles y también quiere incorporar gente de toda tribu, pueblo y nación y raza dentro de su casa. ¿Dónde recibió esa orden? En Jope. ¿Por dónde entraba la madera de los gentiles para ser parte del templo? En Jope. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hermanos estaban el día de Pentecostés? 120. ¿Cuántos sacerdotes estaban tocando la trompeta para entronizar el arca en el templo? 120. ¿Se da cuenta la tipología? Cómo Dios nos habla de lo futuro a través de figuras, de planos y maquetas. Por eso debemos leer del velo para afuera en lo gramático histórico, porque es una historia real, y del velo para adentro, los principios espirituales, y a qué nos señala toda esa tipología. Entonces el segundo mes era el mes de Sif. Como el segundo año fue el tabernáculo, el segundo mes fue Sif, ahí se edificó la segunda parte del misterio. La primera, la cabeza; la segunda, el cuerpo. Y aquí fue ya en el 4.º año, porque el número 3 nos habla de la divinidad y de la resurrección. Amén. Entonces, por eso aparece aquí ese número. Ahora pongamos atención a este versículo. Una vez nos demoramos en este versículo 3 reuniones. Así que espero reunir 3 reuniones en 15 minutos. Dice así, miren qué verso tan rico este verso. La casa que el rey Salomón edificó a Yahvé tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. ¿Ustedes no se acuerdan allá en Efesios que también se nos habla de las medidas de Cristo? Que nosotros, la iglesia, vamos a leer ese verso y volvemos acá. Dejemos marcado por ahora aquí en Reyes 6 y vamos a Efesios. Epístola de Pablo a los Efesios. Dice el capítulo 3 de Efesios, verso, voy a leer para tener, aunque sea rapidísimo, desde el 14. Por esta causa, o sea, la causa es el propósito eterno de Dios por el cual Dios proveyó y a la cual Pablo se entregó, al Señor y a su causa. Por esa causa, porque a veces nosotros oramos por otras cosas, pero no por esta causa. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Note para qué oraba Pablo, no para tener un carro nuevo, un nuevo trabajo, un mejor salario. No, oraba para que os dé
o sea, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, ahí es donde se comienza la edificación. Al nacer de nuevo, el Espíritu del Señor viene a nuestro espíritu y el Espíritu del Señor fortalece nuestro hombre interior. Que nuestro hombre interior sea fortalecido es el comienzo de toda verdadera edificación espiritual. Pero ahora ese es el primer eslabón, el primer grado. ¿Para qué nuestro hombre interior debe ser fortalecido? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Note, esto que habite Cristo por la fe en los corazones es algo más profundo de lo que aparece a primera vista. A veces nosotros pensamos que cuando levantamos la mano decimos, recibo a Cristo en mi corazón, ya eso está realizado del todo. No, ahí recibimos a Cristo en nuestro espíritu. Pero tenemos que entender qué significa nuestro corazón. Cuando tú tomas la palabra corazón en una concordancia exhaustiva y empiezas a ver todo lo que se relaciona con el corazón, todos los verbos que se relacionan con las funciones del corazón, ahí te das cuenta que el corazón tiene las mismas funciones del alma, la de mente, voluntad y emoción, más una más, la de el espíritu. Nuestro espíritu tiene las funciones de conciencia, de intuición y de comunión con Dios y con las personas, hermanos en el espíritu. Pero las funciones de la conciencia, junto con las del alma, son las de nuestro corazón, porque el corazón es como la puerta de donde emana la vida desde el espíritu al alma. Entonces, por ejemplo, el corazón tiene voluntad, por eso se habla de las intenciones del corazón. También dice que hay que amar a Dios con todo el corazón. Y también dice que nuestra alma, que pertenece al corazón, lo sabe muy bien. Y también se habla de un espíritu recto y de la rectitud del corazón. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, la función de nuestro corazón incluye la conciencia, que es función del espíritu, e incluye también la de nuestra mente y de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Entonces, que habite Cristo por la fe en los corazones no es solamente cuestión de haber recibido al Señor una sola vez, sino permitir que el Señor permee nuestros pensamientos, permee nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra conciencia. O sea que el primer eslabón es en el espíritu, nacemos de nuevo y entonces oramos a Dios para que Él nos fortalezca en el hombre interior. Hermano, y esa es la oración que debemos hacer. El Señor nos dice que si vemos a algún hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué hay que hacer? ¿Contarle al mundo entero y rebajar al hermano y ridiculizarlo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si vemos a nuestro hermano cometer un pecado que no sea de muerte? Es decir, que Dios no tenga que decidir llevárselo antes de tiempo. Dice, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Eso es lo que hay que hacer. Pedir que Dios le dé vida, vida del espíritu al hermano, para que no esté haciendo. Y también nosotros, cuando nos sentimos bajos, muy en la carne o muy en lo natural, decimos, Señor, necesito de tu vida. Vengo a ti. Nos enchufamos en el Señor, así como los aparatos se enchufan en el tomacorriente para recibir energía. Nosotros tenemos que volvernos en nuestro espíritu al Señor. El que a mí viene no lo echo fuera. ¿Ve? Y dice que el que a mí viene, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu
que recibiríamos los que creyésemos. Entonces, cuando creemos nos agarramos del Señor. No quiero andar en mi naturalidad, no quiero andar en mí mismo, no quiero enfrentar las cosas en mi carne. Señor, ten misericordia de mí. Y usted se agarra y el Señor fortalece su hombre interior al tocar al Señor. No es sino volverse a Él y tocarlo con la fe. Y Él fortalece tu espíritu y empieza esa alegría a subir, como dice, que es como un pozo que salta para vida eterna. Pero de ahí, del espíritu, empieza a fluir como el río que sale del trono, empieza a salir del trono desde el lugar santísimo hacia el lugar santo. Siempre Dios quiere que lo que es del espíritu, que ya está en nuestro espíritu desde que recibimos al Señor, fluya de nuestro interior, desde su interior, desde el espíritu, fluye a nuestra alma. Por eso dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. El entendimiento ya está en la esfera del alma. ¿Ve? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y si alguno habla en otras lenguas y se edifica en el espíritu, pero su entendimiento queda sin fruto, pídale a Dios que le dé interpretación, y así se hace la luz también en el entendimiento del alma. O sea, lo que Dios quiere es que lo que vino del cielo, del Padre, en el Hijo y por el Espíritu, y llegó a nuestro espíritu, ahora fluye de nuestro espíritu a nuestra alma y vaya habitando en nuestros corazones, o sea, en nuestros pensamientos. Nosotros podemos ser hijos de Dios, renacidos, pero no todos nuestros pensamientos el Señor puede aprobarlos. Entonces, cuando vemos que nuestro pensamiento se está yendo por otro lado, desde el espíritu tenemos que agarrar ese caballo indómito y enlazarlo y dice, Señor caballo, venga para acá. No seas como el caballo y mulo sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabestro y con freno, o si no, no se acerca al Señor. Hay que someter nuestros pensamientos desde el espíritu, los del alma, traerlos en sujeción a Cristo. Y también los sentimientos, porque a veces nuestros sentimientos se desbocan, y en vez de nosotros controlarlos, nos descontrolan ellos a nosotros. Entonces necesitamos que Cristo habite también en nuestros sentimientos, porque a veces no son puros, a veces son impuros, a veces son de odio, a veces son de adulterio o de mala voluntad, aunque somos cristianos. Entonces, ser fortalecidos en el hombre interior es para que el corazón, o sea, el hombre exterior, sea también habitado por Cristo. Así que esto no es una cosa que levanto la mano y ya se dio de un día para otro, no. Toda la vida tenemos que ser transformados por la renovación. La renovación pertenece al alma, la regeneración inicial es de nuestro espíritu. Recibimos al Señor y nuestro espíritu es nacido de nuevo, es regenerado. Pero ahí tiene que fluir de adentro para afuera, como el río que sale de debajo del trono que está en el lugar santísimo y pasa por el lugar santo. Así, esa circulación del río está representada en las dos barras del arca. Recuerda que decíamos que el arca está sobre unas barras y que la llevaban los levitas. Esas barras son como las ruedas del trono, representan la circulación, y por eso esas dos barras en el templo nos dice que empujaban el velo. Entonces quien estaba afuera veía que del velo había unas punticas que se asomaban hacia afuera, así, quedaban así, y ahí se sabía que ese era el arca. Quiere decir que las cosas tienen que circular desde el interior al exterior. Las cosas del maligno circulan del exterior. Bien, él está en los aires, entonces él viene a meternos pensamientos y hasta ruiditos en el oído y hasta sofocarnos de afuera para adentro. Nos que a veces estamos durmiendo y nos quiere sofocar y no podemos invocar al Señor hasta que lo invocamos y esos demonios se tienen que ir, porque el diablo trabaja de afuera para adentro, desde el mundo y desde los aires,
para venir y nos pone los pelos de gallina, como decimos en Colombia. No sé si aquí también dicen eso. Él trabaja de afuera para adentro. En cambio el Señor dice que Él salta como aguas de un pozo de aguas vivas desde adentro para afuera. O sea, mayor es el que está en nosotros que el que está afuera, en el mundo. El enemigo nos ataca desde afuera, pero desde adentro le resistimos. Y acuérdense que estamos unidos adentro de nuestro espíritu. Su espíritu es uno con nuestro espíritu y Él está ascendido sobre todo poder del enemigo. Y nosotros estamos unidos en espíritu con el que está más alto que todos. ¿Ve? Entonces, desde adentro, el Señor reacciona desde adentro para afuera, de su interior. Ese de es ek, o sea, desde su espíritu. El Espíritu de Dios, desde nuestro espíritu, empieza a pasar y a permear nuestra alma, a renovar nuestro entendimiento, y por eso en Efesios se habla del espíritu de vuestra mente. O sea, que pasa del espíritu a la mente. Estamos hablando de eso porque ese es el templo de Dios. ¿Ve? Y estamos viendo esas etapas de la edificación, pasando del nuevo nacimiento, fortalecimiento del hombre interior, para que habite Cristo. Es decir, que Cristo esté no de visita, sino esté ahí afincado en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras intenciones. ¿Será que todo lo que intentamos hacer lo intentamos en el Espíritu de Cristo? A veces no. Gracias a Dios que Él es luz y nos alumbra y nos avergüenza. Gracias a Dios. Y le pedimos perdón y que nos limpie, que nos fortalezca. Y así sometemos también nuestra alma y ella es renovada. Y por la renovación viene la transformación. Pero todo eso que acontece en lo personal es para otro tercer escalón. Note el primer escalón: que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Ese es el espíritu humano, el hombre interior, y el espíritu de Él en el nuestro. ¿Para qué? O sea, el primer escalón nos conduce al segundo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? Tercer escalón. ¿Por qué Él tiene que habitar en nuestros corazones? ¿Por qué Él se tiene que formar en nosotros? Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea que somos tratados personalmente para poder encajar en la comunión del cuerpo en unanimidad. No comprender solitos, porque solos solo vemos este ángulo, cada uno ve su ángulo, pero comprender con todos los santos. ¿Y qué es lo que hay que comprender con todos los santos? Las medidas de Cristo. Era lo que estábamos leyendo en Reyes. Comprender qué, cuál sea la anchura. Ay, hermanos, no vamos a hacer broma con esta palabra. Anchura quiere decir que tienen que caber todos los que le caben a Cristo en el corazón. Si no nos caben todos, esa no es la anchura. Eso es estrechez de corazón. ¿Y qué dice en 2 Corintios Pablo? No seáis estrechos en vuestro corazón. Amándoos más, me amáis menos. Pero él no lo decía para acusarlos. La anchura de Cristo. Tienen que cabernos los que le caben a Cristo. Si nuestro Padre engendró a un hijo, nos guste o no nos guste, es nuestro hermano. Si tiene la nariz larga o cortita, eso no importa. Dios tiene hijos con nariz larga y también hijos con nariz corta. Dios tiene altos y bajitos, gorditos, flacos, pigmeos, vikingos, toda clase de hijos. Esa es la inclusividad de la iglesia. Esa debe ser
la anchura y también la longitud. Entonces note que habla de seamos plenamente capaces, o sea que el trabajo de Dios con nuestra alma por medio de ser permeado del Espíritu, fluyendo de dentro para afuera, el objetivo es hacernos plenamente capaces para contener con todo el cuerpo la plenitud de Cristo. Imagínese que usted es un gigante y va a dormir y se pone la pijama de su niñita. No le cabe ni el pie, va a romper la pijama. Si usted es grande, necesita una pijama grande, donde usted quepa todo, y quepa cómodo. ¿Cómo se va a poner la pijama de su hijita? ¿Se da cuenta? Lo mismo es la plenitud de Cristo. Necesita una pijama grande, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la casa de Dios, tiene que tener la flexibilidad para que le quepa toda esa plenitud. Y esa plenitud le cabe a Cristo. Y ahora dice la Biblia, aquí mismo en Efesios, en la página anterior, mire, no es sino que retroceda una página y mire lo que dice en el capítulo 1. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De la palabra plenitud implica mínimo 3 cosas. Ponga atención, hermano, a estas 3 cosas. Plenitud significa todo lo que es de Cristo. Queremos nosotros que el Señor tenga su casa, tenemos que tener la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, para que quepa toda la plenitud de Cristo. A veces nos gustan algunas cosas de Cristo, pero algunos dicen, uy, eso de hablar en lenguas a mí no me gusta. Había un hermano, no voy a decir su nombre, claro, en Paraguay, que se asustaba cuando los otros hermanos hablaban en otras lenguas. Y le decía, Señor, a mí dame cualquier otro don, pero ese don de lengua yo no lo quiero, Señor. Pero estaba rechazando algo que era de Cristo. Y el Señor lo comprendía. Y un día había una campaña evangelística con el hermano Luis Palau, allá en Paraguay, en un estadio. Y el hermano Luis Palau no es pentecostal y no promueve las lenguas, no sé si hablará, creo que tampoco, porque los que no creen las lenguas no las hablan. Y estaba el hermano evangelizando en pleno estadio, el hermano Luis Palau, y el hermano fue a apoyar la campaña de Luis Palau y estaba sentado en la gradería en pleno mensaje de Luis Palau. Y viene el Espíritu Santo sobre aquel hermano que no quería hablar en lenguas y lo llenó y se paró en la gradería y empezó a hablar en lenguas, en otras lenguas. Y no era una campaña pentecostal, no era de Benny Hinn, era de Luis Palau. ¿Se da cuenta, hermanos? Porque dije esta ilustración, no dije nombres. Bueno, el de Luis Palau sí, pero él no tiene la culpa de nada, ¿verdad? No lo llamo culpable de nada. Y le pasó lo mismo que a Pedro. De pronto empezaron los gentiles a hablar en otra lengua, a profetizar, y Pedro estaba asustado, y los que venían también de la circuncisión con él también estaban asustados. Y Pedro tenía que defenderse, no fui yo, mire, y le echó toda la culpa a Dios, porque realmente era Dios el que iba adelante haciendo las cosas. Y así es la obra de Dios, lo que Él hace. Entonces, hermano, aquí dice plenitud. Plenitud quiere decir que tenemos que tener en la iglesia espacio para todo lo que es de Cristo. No estoy diciendo que vamos a meter en la olla culebras, sapos, asteriscos, nada de eso. Nada de lo que es de la carne ni del diablo, pero lo que es de Cristo pertenece a la iglesia. Si usted no tiene ese don, otro lo tendrá. No trate de prohibirle al otro, ni obligarle a que hable como usted, o impedirle que hable porque usted no habla. Nada de eso. Todo lo que es de Cristo es lo primero que significa o que implica la palabra plenitud. Pero también, no solamente todo lo que es de Cristo, también todos los que son de Cristo. Porque el Señor no dijo,
el que recibe la profecía. No, él dijo, el que recibe a un profeta, no solo la profecía, sino a un profeta. Recompensa de profeta recibirá. O sea que no solamente tenemos que recibir la profecía o el don, tenemos que recibir como el Señor recibe a las personas. Todo lo que es de Cristo implica toda su naturaleza, todos sus dones, todos sus frutos, pero también todos los que Él compró, todos los que Él regeneró. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Recibíos unos a otros como Cristo recibió, dice la Escritura. Esa es la receptividad, la inclusividad de la iglesia, la plenitud de Cristo. Todo lo que es de Él en todos los que son de Él. Pero también hay un tercer punto que implica la plenitud. Cada uno en la plenitud de su función. Ahí tenemos, si está todo lo de Cristo, en todos los de Cristo, y cada uno de los de Cristo está en la plenitud de su función, o sea, dándole lugar a todo lo que Cristo tiene que hacer por Él, ahí tenemos la plenitud, el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que recibir todo lo de Cristo, a todos los de Cristo y a cada uno de Cristo en la plenitud de su función, porque pues bueno, voy a tolerar aquí a Alejandro, pero se me queda calladito, usted no hace nada. Pero Dios quiere que él sea un pulmón, o que sea el hígado, o el páncreas. ¿Qué tal que no nos funcione el páncreas? ¿Qué nos va a pasar? ¿Insulina puro? ¿No es así que pasa? Los que no les funciona el páncreas les toca que ponerse insulina importada de afuera. Y el hígado, y el vaso, y los riñones. ¿Usted qué? Y no podemos escoger. ¿Usted qué prefiere? ¿Los dos pulmones o el corazón? Escoja a ver. Hermano, necesito el corazón y también los pulmones y el hígado, hasta la uñita, el dedo más chiquito necesito. Esa es la visión de la iglesia. Esa es la plenitud del cuerpo. Esas son las medidas de la casa para la plenitud de Dios. Entonces, por eso, volviendo ahora sí a Efesios, dice allí que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, Dios está tratando nuestros corazones. ¿Para qué? Para que seáis plenamente capaces. O sea, Dios nos está capacitando, nos está dando una medida de capacidad para la plenitud de Dios en Cristo por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Por eso Dios está trabajando en nuestros corazones. Entonces dice así: a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Seáis plenamente capaces. Dios está trabajando en nuestros corazones para no ser estrechos, ni incapacitados, ni encerrados, sino abiertos. ¿Para qué? Dice aquí, ¿para qué? Para comprender con todos los santos cuál sea la anchura de Cristo, cuál sea la longitud de Cristo, cuál sea la profundidad y la altura de Cristo, ¿sí? De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el último escalón de toda esta edificación espiritual? Para que seáis, ya no cada uno solo, sino todos juntos, el cuerpo, llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, estas medidas se refieren a la capacidad para que Dios pueda caber en su pijama. La iglesia es su cuerpo. ¿Ve? Que no seamos una pijama así, de nenito, donde no cabe ni una pierna.
¿Me entienden, hermanos? Entonces ahora sí volvamos a ver esas medidas, porque ya nos vamos dando cuenta que esta numerología tiene sentido espiritual. Y aquí aparecen 3 medidas. Dice, la casa que el rey Salomón, o sea, el hijo de David, edificó a Yahvé, o sea, la iglesia. ¿Se da cuenta? Estamos leyendo en 2 sentidos, en el histórico y en el espiritual, porque esto es figura del otro. Tenía 60 codos de largo, esa es la longitud, 20 de ancho, esa es la anchura, y 30 codos de alto. Dios nos habla por estos números. El número 60 se forma del 6 por el 10. Y el número 6 es el número del hombre. Dios hizo al hombre el 6º día. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que ninguno perezca. No todos se van a salvar, 1/3, por eso el otro es 20, pero la intención es todos. Que toda clase de ser humano esté representada en su casa. La casa no puede ser una iglesia de blancos donde no entran negros, o la venganza de los de Zimbabue donde entran negros pero no entran blancos porque no son hombres, son como cochinos. Así dice uno de los presidentes de ese país, en reacción al racismo de los blancos, del apartheid. Ahora vienen los negros y dicen que no son humanos los blancos, son inhumanos. Como decían los teólogos de la Edad Media cuando se descubrió América y se encontraron con los indígenas y empezaron a discutir si acaso tenían alma o no los indígenas. De los negros ni discutían, estaban seguros que no tenían alma. Pero de los indígenas, ¿será que tienen o no tienen? Y así discutían. No voy a decir los apellidos para que usted no los asocie con otras personas del presente. Porque se saben los apellidos de esos teólogos. Hermano, dice, no hay diferencia. Bárbaro, escita, griego, judío, hombre, mujer, ricos, pobres, no importa. El Señor quiere al hombre, al ser humano. Quiere que de todas las razas, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las etnias, haya personas formando su casa. Inclusive quiere que todos los hombres se salven. Si no se salvan no es por culpa de Dios. Es porque rechazaron a Dios. Yo quise, pero ustedes no quisieron. Entonces, ese 60 codos que se forma del 6 por el 10, ese 10 que representa la universalidad. Cuando Dios quiere hablar de toda la universalidad, usa el 10, por ejemplo, vaya a Génesis 10, y ahí va a estar la tabla de las naciones. Todos los hijos de Noé, los de Sem, los de Cam, los de Jafet, los descendientes, el 10. La estatua esa del gobierno mundial, 10 dedos, 10 cuernos. Y hasta las vírgenes, la plenitud de todos los hijos de Dios son 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas, pero todas vírgenes con aceite en la lámpara. La diferencia no estaba en que eran vírgenes, las 10 eran vírgenes, las 10 creían y esperaban al Señor, las 10 tenían el aceite en su lámpara, solo que las prudentes también tenían aceite consigo, o sea, en su alma, no solo en su espíritu, en la vasija, consigo, el sí mismo es el alma. ¿Se da cuenta? El aceite tiene que pasar del espíritu al alma para estar preparados para las bodas. Pero las 10 tenían aceite. O sea que el número 10 es el número de la generalidad, de la universalidad. Y por eso 6 por 10 quiere decir que Dios quiere que en su casa se sientan cómodos toda clase de ser humano. No podemos hacer de la iglesia algo incómodo para los aborígenes, por ejemplo. Como dice Santiago, ¿cómo es que si viene alguien, vienen combatado por allá que anda
por arriba en el gobierno, ay, señor doctor fulano, siéntese aquí adelante, y ustedes, por favor, allá en el último rinconcito, está haciendo acepción de personas. No dice Santiago que no puede ser así. O sea, esta numerología bíblica significa mucho. 60 codos de largo, quiere decir hasta la longitud de Cristo. Nosotros llegamos hasta aquí, pero el Señor dice que amó a los suyos hasta el fin, inclusive les lavó los pies. Ninguno que a mí viene, yo lo echo fuera. Él tiene espacio para todos. ¿Se da cuenta? Y quiere que todos sean salvos. Y si no se salva, no es porque Dios no quiera, es porque ellos no quieren. Y el Señor luche, dice, pero Él dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Ya llegó un punto que Dios ya sabe que ya se pasó una línea, que esa persona nunca va a querer. Entonces Dios lo entrega, es decir, lo suelta a sus propios ídolos. Ya no puede contar con esa persona que lo creó para contar con esa persona, pero la persona no quiso y Dios no lo va a obligar. Dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, o sea que no fue hecho para el hombre, pero está lleno de hombres que siguieron a Satanás hasta el infierno. 60 codos representa la receptividad e inclusividad de la iglesia. Esa es la medida de la iglesia que el hijo de David le construye al Padre. David, tú derramaste mucha sangre, pero tu hijo, él me edificará casa. Y el hijo de David es Cristo, y esa casa es la iglesia. Y la iglesia tiene que tener la longitud de Cristo, la debida longitud y también la debida anchura. Pero ahora nos encontramos con que la anchura es la tercera parte de la longitud. ¿Sabe por qué? Porque aunque el Señor murió por todos, no todos lo reciben. ¿Se da cuenta? Y vamos a leer un versículo, por favor, si usted quiere acompañarme, al libro de Zacarías. Vamos al libro del profeta Zacarías y vamos al capítulo 13, los versos 8 y 9. Mire lo que dice el capítulo 13 de Zacarías, versículos 8 y 9. ¿Lo encontraron? Dice así: y acontecerá. Oh, Dios ya sabe todo. No es que Dios obligó, sino que Él sabe y lo anuncia. Él sabe lo que va a pasar. No es que Él excluyó a nadie, Él sabe los que se autoexcluirían. ¿Ve? Lo sabe de antemano sin forzar a nadie. Acontecerá en toda la tierra. ¿Qué va a acontecer? Dice Yahvé, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la 1/3 parte quedará en ella. Aleluya. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él, o sea, el pueblo de la 1/3 parte, él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Yahvé es mi Dios. O sea que Dios sabe que apenas la 1/3 parte iba a recibir al Señor. Y las otras 2/3 partes iban a escoger a Mahoma, o a Buda, o a Mao Zedong, o a Charles Darwin, o cualquier otro de esos. Menos al Señor Jesús y al Hijo de Dios y al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Él quiere que todos sean salvos. Y dice Juan que Jesucristo murió por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros de la iglesia, sino también por los de todo el mundo, y de tal manera amó al mundo
que dio a su Hijo para que el que en Él crea no se pierda. Pero Él sabe que no todos lo van a querer. Para ser parte de la casa de Dios, hay que entrar por la puerta. Sin Cristo nadie se puede salvar. Nadie se salva por ser de Darwin, o de Mao, o de Hitler, o de cualquier otro religioso. Puede ser Buda, Ramakrishna, Ramacharaka, un montón de líderes religiosos. Hay una sola puerta. Hay un yogi llamado Ramacharaka. Yo lo leía de muchacho, no me lo inventé. Pero ¿a dónde lo lleva uno? Al infierno. Como dice, ¿dónde están los disputadores de este siglo? Pregunta Pablo. Ay, ¿sabe cuál es la respuesta? ¿Dónde están? En el Hades. Allá están. Entonces, solo los que reciben al Señor llegan a ser efectivo para ellos la redención. El Señor murió por todos, pero la gente no lo recibe. Una vez mi yerno le estaba predicando a un profesor de él que era muy amigo de él. Tenía unas filosofías raras y siempre era muy amable con él y trataba de meterlo en sus ideas por ahí en una logia. Y siempre fue muy amable. Pero el día que mi yerno le dijo, pero el Señor Jesucristo murió por todos nosotros, se puso bravo, pero dijo, habrá muerto por usted, por mí no murió. Y lo dejó. Tan amable que era. Y cuando le habló de que Cristo había muerto por él también, él no aceptó. Dijo, no, habrá muerto por usted, por mí no murió. Se puso bravo. ¿Se da cuenta, hermano? Él se excluyó, el Señor no lo excluyó. Él mismo se excluyó. Y aquí Dios no necesita esperar para saberlo. Entonces Él dice lo que va a acontecer. No es que Él lo provoque, Él no lo provoca. Pero Él lo sabe porque Él es omnisciente. Las 2/3 partes se perderán. Hoy en día la cristiandad es 1/3 de la humanidad. Y los otros 2/3 están formados por islámicos, por budistas, por taoístas, por ateos, por animistas, evolucionistas, nueva era y un montón de ismos sin Cristo. Entonces, por eso es que en la casa de Dios, el ancho de la casa es 1/3 de la longitud. La longitud son 60 codos. Se hizo para todos, que quepa todos los hombres, toda clase de ser humano. Pero en la realidad solamente ese tercio que recibe al Señor, que es el pueblo del Señor, es el que va a participar de la casa. O sea que la expiación no es limitada, es hecha por todos, pero es aprovechada limitadamente, solamente por los que la reciben. A los que le recibieron, los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Él quiere que se anuncie a toda criatura, a todo el mundo, vayan a todas las naciones. No excluyó a ninguno. Y nosotros tenemos que hablarle a todos porque nosotros no sabemos. A veces hay personas que uno piensa que no, y sí, y otros que piensan que sí, y no. Así que nos toca hablarle a todos. A todas las tribus, naciones, pueblos, hombres, mujeres, si son homosexuales, travestis, lo que sea, hay que hablarle a todo mundo. Y si recibe a Cristo, Dios lo perdona, lo salva, lo regenera, lo transforma, lo hace un hijo, una hija y un miembro del cuerpo de Cristo y del reino de Dios. Entonces ahí tenemos la anchura de la casa y la altura. 30 codos. El número 30 en la Biblia es el número de mayoría de edad. Hoy en día es a los 18 años, si quieren volverlo a los 16, y por allá el partido de los pedófilos en Holanda quiere que sean mayores de edad a los 12 años porque quieren abusar de esos pobres muchachos. El partido pedófilo de Holanda, hoy hay partido gay y ahora ya hay pedófilo también. Pero la mayoría de edad en la Biblia era los 30, por eso Jesús esperó hasta los 30. Entonces, ¿de qué nos habla los 30? De la estatura del varón perfecto.
¿Qué quiere decir que el templo que edificó el hijo de David para Dios tiene que tener 30 de altura? Es decir, a la medida de Cristo. Dios quiere que la iglesia madure, que no sea solamente un kindergarten de niñitos, sino que todos los hijos de Dios crezcan y maduren. Amén. Entonces ahí tenemos los 60, los 20 y los 30, la plenitud de Cristo. Y uno pensaría, bueno, ya hablo de la plenitud, hablo de todo lo de Cristo, de todos los que son de Cristo, de cada uno en la plenitud de su función, de la inclusividad y receptividad del Señor. ¿Qué más quiere? El Señor, para cuidar su casa, hizo algunos arreglos. ¿No se acuerdan ayer en la tipología que había unas tablas, que somos los hijos de Dios, las 48 tablas, ¿verdad? Y luego había 5 barras que pasaban por los anillos de oro que tenían las tablas recubiertas de oro para cuidar, para proteger, para ajustar, como dice él, dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el Señor protege su casa y por eso mire lo que dice aquí. Después del pórtico, dice el pórtico, o sea, la puerta, ¿no?, que tiene que hablar con Cristo, delante del templo de la casa, tenía 20 codos de largo, o sea, el ancho, ¿se da cuenta? Él quiere que todos sean salvos, pero tiene que pasar por la puerta. Y por la puerta solo pasa 1/3, entonces 20 de largo, el pórtico. A lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa, o sea, está la casa 60 y el ancho 20. Y en el ancho 20 hay 20 por 10. ¿Entiende? La puerta de la casa ya no es para entrar al atrio, sino del atrio entrar al lugar santo y al santísimo. Por eso dice ahí, a lo largo del ancho de la casa. Y dice que el ancho delante de la casa era 10. Ahí vemos otro rectángulo. Pero este rectángulo ya no es 1/3, sino la mitad. La mitad de 20 es 10. ¿Se da cuenta? Fíjese, las 10 vírgenes, las 10 eran vírgenes y las 10 tenían aceite en su lámpara, o sea, ya estaban dentro de la casa, solo que en el atrio. Y ahora había que entrar del atrio hacia el lugar santo, y ahí sí no era sino la mitad. ¿Se da cuenta? Las prudentes son la mitad y las insensatas son la otra mitad. Entonces se da cuenta que la casa es como un colador o como un engarrafamiento. Muchos están perdidos y se salvan, pero de entre los que se salvan son vencedores las prudentes. ¿Se da cuenta? Las prudentes. La mitad de los que están en el atrio entran en el lugar santo. ¿Se da cuenta? La mitad. Como las vírgenes. Eran 10 y la mitad. O sea, el 50%. Del mundo, 1/3 entra en la salvación. Y de los salvos, la mitad entra en el reino. Es diferente a la salvación. ¿Se da cuenta? Y ahora dice, e hizo a la casa ventanas, y note cómo son las ventanas de la casa. Anchas por dentro y estrechas por fuera. ¿Sí entiende? Por dentro el marco es grande, el de adentro, ¿verdad? Pero por el muro se va achicando y se va achicando y resulta como una rendija. Y de afuera no se ve bien para adentro, pero de adentro se ve muy bien para afuera. Como dice Pablo, el espiritual juzga todas las cosas desde adentro, pero el natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender. La gente de afuera ve un ratón grande como en el tabernáculo, ¿recuerda?
de pieles de tejones, no ven nada de oro, ni nada de arca, ni candelero, ni mesa, ni altar, incensario, nada. Lo que ven es pieles de tejones. Y bueno, las obras buenas que hace el pueblo de Dios es lo que ellos ven. Por eso Dios quiere que su pueblo sea un pueblo celoso de buenas obras. Y esas obras de los santos son el lino que conforma el atrio. La gente del mundo solo ve las buenas obras que hacemos. No entiende por qué ni nada de lo que hay adentro. Y también aquí en el templo, los que están afuera, pues la ventana es estrecha. No se puede ver bien, no se puede entrar por la ventana, pero los que están adentro entienden a los que están afuera. Pero los que están afuera no entienden a los que están adentro. ¿No es así? Así es, ¿verdad? Y entonces llegamos aquí a lo que les dije. Lo que en el tabernáculo eran unas barras laterales, en el templo son cámaras, 3 pisos de cámaras. Cámaras que estaban alrededor del templo, por el norte, por el sur y por el occidente, porque por el oriente estaba la puerta. Pero rodeando la casa, como decir, cuidándola, había 3 niveles, 3 pisos con cámaras. Mírenlo. Edificó, verso 5 de 1 Reyes 6. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho. O sea, en la medida que sube en el servicio, se le va ampliando el espacio. La casa está formada por el edificio, pero Dios la rodeó, menos por el oriente, porque a nadie llamaremos padre sino a nuestro Padre, ni a nadie llamaremos maestro en el sentido de catequeta, o sea, de modelo, porque hay varias palabras. Didáscalo, que es persona didáctica, pero catequetes, que quiere decir según el modelo. El modelo solamente es Cristo. A nadie podemos tener como modelo sino al Señor Jesús. Y por eso en el oriente, por donde nos orientamos, por donde entra el sol a la casa, con un marido a su esposa, nadie sino el marido. El que tiene la esposa es el marido. Entonces en la puerta de oriente no hay cámaras. ¿Se da cuenta? Las cámaras están alrededor, para servir, para guardar, para proteger, para servir a la casa. Pero nadie se puede poner de intermediario. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, que es la puerta, que es el Señor Jesucristo. Ninguno es Padre sino el nuestro, que está en los cielos. Todos no seáis llamados maestros, o sea, modelos o algo, porque uno solo es vuestro maestro. Traducción de categuete, de donde viene catequista, que significa modelo. De catá, según, o sea, conformarse a. Nosotros nos tenemos que conformar al Señor Jesús. Por eso dice, todos vosotros sois hermanos. Ninguno se llame padre, ninguno se llame categuetes, modelo, maestro en ese sentido, porque uno solo lo es. Por tanto, en el oriente, por donde entra el sol de justicia, no hay cámaras, no hay intermediarios, todos vosotros sois hermanos, pero alrededor sí, alrededor como si fuese una especie de herradura, ¿verdad? Pero cuadrada, porque es un rectángulo el templo. Ahí están las 3 niveles de cámara, son 3 pisos. Y en la casa de Dios, para guardar y servir a la casa, hay un primer nivel que es más angosto, que está en el primer piso, y es a la derecha, o sea, al sur, porque como se entra por el oriente, en el occidente está el arca y el trono, entonces a la derecha, que es al sur, está la escalera, o sea, a la diestra.
hay una escalera en forma de caracol, está escrita más adelante. Entonces algunos santos son llamados para ser diáconos. Todos los santos tenemos que servir, pero hay algunos que tienen un llamamiento especial, pero antes de ser diáconos, la palabra subdiácono no existe en la Biblia, pero sí el hecho del subdiaconado, cuando le dice Pablo ahí en las cartas pastorales, porque él escribe a Timoteo, también a Tito sobre estas cosas, le dice así, que algunos hermanos son sometidos a prueba para ser diáconos. Y cuando hayan pasado la prueba, entonces ahora ya son diáconos. O sea, mientras está pasando la prueba son subdiáconos. Cuando pasaron la prueba, ahora ya son diáconos. ¿No entendieron? Entonces la Biblia habla del diaconado. Y ese es el primer nivel de los que sirven a la casa y alrededor. Pero la Biblia también habla del obispado. Ya hay un segundo piso que tiene 6 codos de ancho. Es un poquito más ancho que los diáconos. O sea, los diáconos tienen el servicio de las cosas materiales de la casa, pero el gobierno de la iglesia en la localidad es de los ancianos, o sea, los obispos, o sea, el obispado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo cumpla esos requisitos que dice Pablo allí. Entonces ahí nos damos cuenta el segundo piso, que se sube por una escalera de caracol del primer piso al segundo. Usted ve, por ejemplo, en el primer piso ve a Felipe, a Esteban, pero después Esteban subió y ya no solo era diácono, sino que andaba predicando por la sinagoga de los libertos, haciendo milagros y todo. Y Felipe también andaba evangelizando. ¿Se da cuenta? Subió la escalera. Y luego en el segundo piso estaban los ancianos de la iglesia con sus ministerios, puede ser profetas y maestros. Pero de pronto dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Y lo subió de ser profetas y maestros a ser apóstoles enviados a la obra. Los mandó al tercer piso y les amplió un poco el piso. Ahora son 7 codos arriba. Cuando estudiemos algún día, si Dios permite, ustedes lo pueden leer, ya está en internet, el otro templo que hoy se nos acaba con el tiempo. Hay muchos más detalles para el templo del milenio, que es para los vencedores, pero por ahora estamos en la era de la iglesia. Claro que tenemos que prepararnos para el milenio, ¿no? Entonces hay que entender el próximo también. Hoy vamos a tener que terminar en este templo, en el primero. Y hay una restauración de cuando sufre sus vicisitudes, y después hay un tercer templo, el milenio, que también tiene al principio las vicisitudes del anticristo, pero que va a ser purificado. Y que está en Ezequiel, desde el 40 en adelante. Pero volvamos aquí. Aquí aparecen esos 3 pisos: diaconado, obispado y apostolado. Y mire lo que dice Dios acá. El verso 6. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho. El de en medio de 6 codos de ancho. Y el tercero de 7 codos de ancho. Ahora pongan mucha atención a esto que dice acá, especialmente los hermanos que tienen llamado al diaconado, o al obispado, o al apostolado, o a los 3, pero de grado en grado. Gana un buen grado de confianza, dice Pablo. Se aprueba el diaconado, gana el grado de diácono. ¿Se da cuenta? Así habla Pablo con ese lenguaje. No todos son ancianos, pero algunos llegan a serlo. Y pueden haber sido diáconos que pueden llegar a ser ancianos. Y así como había profetas y maestros que eran los ancianos que había en Antioquía, algunos subieron al tercer piso, Bernabé y Saulo, para ser apóstoles. Si eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre lo mucho. Empiezas con lo poco
como comenzó Bernabé. Miren a Bernabé. Bernabé era el hermano José, no se llamaba Bernabé todavía. Era el hermano José. El hermano José llegó a ser un hermano que estaba siempre sirviendo, siempre dispuesto a servir en todo, hasta de lo suyo lo ponía, hasta el dinero que tenía, una heredad la vendió, la puso a los pies de los apóstoles, y llegó a ser llamado de Bernabé, hijo de consolación, un hermano de confianza. Fue subiendo, se da cuenta, la escalera en caracol. Y un día se necesitó ir a visitar a los hermanos allá en Antioquía, porque el Espíritu Santo hizo una obra en Antioquía y se estaba moviendo allá. Entre los apóstoles, ¿a quién enviaron? A Bernabé. Y se quedó en Antioquía. Y mire cómo Bernabé tenía un corazón amplio. Él dijo, no, ustedes, ese pan está muy redondo, tienen que hacerlo más largo. ¿Y cómo van a tomar la Santa Cena en esos vasitos? Tienen que tomarlo en un vaso grande. No, ustedes no pueden bautizar porque el que bautiza soy yo. No, así no fue Bernabé. Eso lo que va a hacer es poner estorbo a la obra del Señor. ¿Qué hizo Bernabé? Vio la gracia de Dios. Eso era lo que tenía que ver. Porque ¿qué era lo que veían Datán, Coré y Abirán? Moisés, tú nos sacaste a este desierto. Eso era lo que veían. El desierto y los problemas. Claro que donde hay seres humanos hay humanadas, ¿no? Y a veces otras cosas peores. Pero ¿qué era lo que vio Bernabé? Era un hijo de consolación. ¿Ve? Todos le huían a Pablo, pero Bernabé lo incluyó. ¿Se da cuenta? Y cuando llegó Bernabé allá a Antioquía, y eran gentiles, y no les había predicado ningún apóstol, eran los hermanos comunes y corrientes, huyendo de la persecución, y Dios estaba con ellos, y hizo una obra preciosa, y por primera vez fueron llamados cristianos ahí. Gracias a Dios que enviaron fue a Bernabé. ¿Qué tal que hubiera habido otro? No voy a decir el nombre de otro. Pero Bernabé vio, dice lo que vio. Vio la gracia de Dios. Vio a la mano de Dios ahí obrando. ¿Y quién hay más que Dios? Y los exhortó a que continuaran. Los animó, los fortaleció. ¿No fue eso lo que hizo Bernabé? Entonces después volvió Bernabé otra vez y aparece ahora ya no como el hermano José, ni siquiera como el hermano José llamado Bernabé, sino como el profeta o maestro Bernabé. Cuando menciona los 5 de Antioquía, el primero que menciona es a Bernabé, incluso de primero, y Saulo de quinto. Había subido al segundo piso, ¿se da cuenta? Y de pronto le tocó subir al tercero. Estando ellos orando, ayunando, sirviendo al Señor ahí solitos, ahí en Antioquía, dijo el Espíritu Santo, y no consultaron con ningún cardenal en el Vaticano. ¿Qué le parece? Como dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Dios el Padre y por Jesucristo, a quien resucitó de los muertos. Entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo en la propia Antioquía, que había empezado de esa manera tan curiosa, sin orden del Vaticano? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y salieron enviados por el Espíritu Santo y fundaron iglesias por allá en la isla de Chipre, en Pafos, en Salamina, fueron a Antioquía de Pisidia, a Derbe, a Iconio. Y así crecía la palabra de Dios. Cuando se ve lo que hace el Señor va adelante. Si fuéramos a depender de Jerusalén, Pedro no hubiera ido a citar a Cornelio. ¿Qué hiciste, Pedro? ¿Dónde te metiste? Y Pedro lo que hizo fue lo que hizo Dios.
Yo no me metí, Dios me metió en la cosa, ¿qué voy a hacer? Y mientras estaba ahí, yo no iba a orar por ellos, pero ya vine el Espíritu Santo, ¿y qué voy a hacer? Yo no iba a ir, yo no quería comer eso, pero tuve que comer. ¿Se da cuenta cómo hace Dios las cosas? Él mismo va adelante, porque Él es la cabeza. Y nosotros, todos sus hijos, somos el cuerpo. Entonces Él mueve las cosas. Lo importante es que sea Él el que las mueve. Y nosotros que le sigamos a Él, sea estrecho o ancho el camino, eso ya, que Él lo ponga como Él quiera. Lo importante es estar a los pies de Él. Entonces ahí Dios subió al tercer piso a Bernabé y a Saulo, el apostolado. Entonces en la Biblia se habla del apostolado. ¿Ustedes recuerdan esa palabra apostolado? Están, por ejemplo, en Hechos capítulo 1. Dice que Judas tenía parte en el apostolado, pero cayó de él. Y entonces pusieron a Matías. Tenía parte en ese apostolado. Y también en Gálatas Pablo habla del apostolado de la circuncisión y del otro apostolado, el de la incircuncisión. Unos iban allá y otros iban allá. Y después el Señor, después de 14 años, empieza a juntar esto de acá, esto de allá, y va juntando cortina con cortina, como ayer estudiamos. Pero mientras tanto, unos trabajan esta cortina, otros aquella, y Dios es que en su hora dice: mira, Pablo, sube con Bernabé, suban con Tito y conversen en privado allá con Jacobo, Cefas y Juan, para que sea una sola tienda, un solo tabernáculo. Conversen en privado. ¿Y qué sucedió? Ellos ya eran maduros, ¿para qué? Para reconocer la gracia de Dios mutuamente. Entonces Pablo, Bernabé y Tito reconocieron la gracia de Jacobo, Cefas y Juan. Los respetaron, les expusieron abiertamente lo que estaban enseñando, pero los otros se dieron cuenta también de la gracia que Dios había hecho con ellos y se dieron la diestra de comunión, le dieron la diestra de comunión. Solo dijeron: acuérdense de los pobres. Y unos salieron a continuar su trabajo con los gentiles y otros con los judíos, sabiendo que son un mismo cuerpo. Así la cabeza solucionó las cosas en su tiempo, como veíamos ayer. Las telas se van cosiendo por enlaces de azul una con otra, por aquí unas, por aquí otra. Eventualmente todas tenemos que formar un solo tabernáculo, porque hay un solo cuerpo. Amén, hermanos. Esas son las figuras de la Biblia, porque estas cosas suelen presentarse. Entonces la Biblia nos muestra el camino para buscar una solución de parte del cielo, según la Biblia. Entonces, hermanos, ahora llegamos a este punto acá del 6. Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, verso 6, parte última, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Entonces, note lo que son esas disminuciones. Imagínense que aquí hay un muro. Dios no quiere que las vigas se empotren en el muro porque es demasiado peso. Lo rajan. Entonces Él hace disminuciones, como esas columnas así, y otras aquí, y otras aquí, y entonces las vigas vienen ahí, sobre esas disminuciones, esas columnas. ¿Ve? Y por eso la de arriba tiene más ancho, 7 codos de ancho, la otra tiene 6 porque es para acá, y la otra tiene 5. ¿Se da cuenta? Eso es por fuera. Imagínense el rectángulo de la casa, pero por fuera tiene disminuciones para que descansen las vigas del tercer piso. Y luego hay otras disminuciones para que descansen las del medio. Y hay otras para que descanse el techo de la de abajo, el piso de la de arriba. ¿Cuál es el objetivo? Mire lo que dice ahí. Para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. O sea que el ministerio que sirve, que rodea, no debe pesar demasiado sobre la iglesia, porque la raja. ¿Quieren ver esas disminuciones en el Nuevo Testamento? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a ver esas disminuciones para que no
empotrar las vigas en las paredes para que no haya demasiado peso para los santos. Entonces llegamos a Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a ver las disminuciones. Amén. Vamos a leer desde el 1. Ruego a los ancianos, o sea que está hablando es con los de las cámaras laterales, ¿se da cuenta? Que están entre vosotros. Yo también anciano con ellos, aunque él era del tercer piso, era apóstol, pero también era un anciano cuando estaba en Jerusalén, y era uno de los hermanos antiguos. Dice, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¡Ay, qué frase! La gloria que será revelada. Y Pedro dice que él era participante de la gloria que será revelada. Será no a Jerusalén, pero empieza desde la resurrección y transformación. Entonces, ¿qué dice acá? Apacentad la grey de Dios. La grey de Dios está ahí en el templo y ellos tienen que rodear la iglesia, cuidarla, ¿verdad? Entonces tienen que haber los diáconos, los ancianos y también los apóstoles, diaconado, obispado y apostolado. Pero mire lo que dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, ahí están las cámaras laterales, rodeando el templo, que es la iglesia del Señor. Pero empiezan las disminuciones. Primera disminución, cuidando de ella, no por fuerza. Lo que se hace por fuerza, por obligación, que no nace del espíritu y de la buena voluntad, eso va a rajar la pared, hermano. Eso va a ser un peso demasiado a la iglesia cuando las personas no hacen las cosas por amor al Señor y a los hermanos y por buena voluntad. Por eso dice, no por fuerza. O sea, hacer las cosas a la fuerza es como empotrar la viga en la pared, ¿se da cuenta? Va a causar tristeza al pueblo, va a menospreciar, las cosas van a hacerse solamente por inercia, sin vida, por obligación, por fuerza. De la primera disminución, no por fuerza, ¿se da cuenta? Sino como, cuidando de ella, voluntariamente. Segunda disminución, no por ganancia deshonesta. Las cosas no se pueden hacer por ganancia, pensando en el dinero. Bueno, como dice el Señor en Malaquías, ¿quién de vosotros abre las puertas de balde? Todos quieren cobrar hasta por abrir una puerta. Yo no tengo alegría en vosotros. Ustedes están diciendo que servir a Dios es un fastidio. Quieren hacer todo por dinero. Y si no hay dinero, no lo hace. A veces se hace por dinero y se insiste en sacar dinero y lana de las ovejas. ¿Qué va a hacer eso? Va a rajar la pared. ¿Se da cuenta? Es un peso demasiado. Por eso hay que ponerle una disminución. No por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Y cuál es la tercera disminución? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El Señor no nos hizo señores, dueños, sino servidores. Ministro quiere decir sirviente. Eso es lo que quiere decir ministerio, servicio. Estamos para servir. Entonces hay que tener un cuidado para no herir a los santos, no rajar la pared, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces usted ve las tres disminuciones para no empotrar las vigas en las paredes, para no rajar la pared. A veces muchos hermanos sufren o porque hay señorío, o porque se le está esquilmando las cosas, dinero, forzándolo para todo, o porque se hacen las cosas así, de una manera por inercia, sin ánimo pronto, sin buena voluntad. Esas son estas disminuciones. La puerta del aposento de en medio, el 7,
Y cuando se edificó la casa, note cómo se tiene que edificar, sin ruido, sin machetazos, sin serruchazos, sin martillazos. Dice, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. O sea, Dios empieza a trabajar las piedras es en las pedreras. No voy a decir nombre de denominaciones, pero todavía no es la visión de la casa. Entonces está siendo tratado allá para que aprenda un poco después a encajar bien con los hermanos. Ser plenamente capaces de comprender con todos los santos las medidas de Cristo, para que todos juntos seamos llenos de su plenitud. Pero eso no se aprende de un día para el otro, sino a punta de golpes, pero en la cantera, en la casa no. En la casa no se oía eso, en la cantera sí, pero en la casa no. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice así? Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Y sabe qué es el hierro? Símbolo de la autoridad. Regirán con vara de hierro. Pero en la edificación de la casa Dios no quiere que se escuche el hierro. ¿Me entiende qué es? Instrumentos de hierro. Hermano, mientras yo más insista en mi autoridad, más la pierdo. Más la pierdo. Yo no tengo que insistir en ella. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Las personas son libres, son ciudadanos. Hagan lo que quieren. Les digo lo mínimo necesario por amor y punto. Pero en la edificación de la casa no se oyen serruchazos, ni martillazos, ni instrumentos de hierro, no se oyen. Eso dejémoslo para las canteras. ¿Dónde estamos? ¿En la casa de Dios o en la cantera todavía? ¿Ve? Entonces ahí lo dice muy claro, hermanos amados. Cuando edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. O sea, nada forzado, nada irrespetuoso para con la libertad de las personas, para con la dignidad de las personas. Y dice así el Señor: la puerta del aposento de en medio, o sea, para subir, ¿se da cuenta?, para servir alrededor de la casa en las cámaras, estaba al lado derecho de la casa, o sea, a la diestra. ¿Cómo es que se sirve? Vamos a verlo en Hebreos. A la diestra estaba la puerta para subir por la escalera de caracol. Entonces, vamos otra vez a Efesios, donde habíamos estado. Vamos al capítulo 3, que es donde se habla del misterio de Cristo, y vamos al versículo 7. 3:7 de Efesios, y volvemos a Reyes. 3:7 del Evangelio, porque así termina el 6, el Evangelio, del cual, o sea, del Evangelio, fui hecho ministro, o sea, sirviente. ¿Cómo una persona es hecha sirviente del Evangelio? Dice aquí: por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. ¿Cómo le fue dado ese don? Según la operación de su poder. Mire cómo Dios hace a los ministros de la casa. No aparece ningún cardenal por aquí. ¿Quién aparece? La gracia de Dios y la operación de su poder. Fui hecho ministro, ¿cómo? Por el don de la gracia de Dios. Así es que Dios pone a servir a sus hijos.
por el don de la gracia. ¿Y qué más? Que me ha sido dado. ¿Cómo le fue dado? Por hombres, por medio de hombres, como dice Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres. ¿Cómo? Por dado según la operación de su poder. O sea, cuando la gracia y el poder de Dios operan, la persona es hecho sirviente. Sirviente. La persona se pone a servir a Dios y a los hermanos porque la gracia y el poder de Dios operan en la persona. Esa es la manera como Dios hace ministros. Los pone a funcionar por medio de la gracia y la operación de su poder, que era lo que decía Pablo. El que actuó en Pedro, actuó también en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Fue una operación directa de la cabeza. Actuó en Pedro y también actuó en Pablo. Y estuvieron 14 años trabajando, y cuando era la hora, después de 14 años, le dice el Señor por una revelación: Pablo, ve con Bernabé y ve con Tito, y vayan a conversar en privado allá, sean amigos, ábranse el corazón, reconózcanse mutuamente la gracia que a cada uno Dios le dio durante estos 14 años de trabajo, y dense la diestra de comunión, porque estamos edificando un mismo tabernáculo, un mismo cuerpo. Pero los cuidados de la edificación, su base, su fundamento, su modus operandi, aquí están tipificados. Entonces, volviendo allí a Reyes, dice: labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Ya el tiempo ya me ha mostrado en el reloj, que se me había olvidado mirar aquel. Ya voy a terminar. Solamente vamos a pasar al Nuevo Testamento y usted va a ver en el Nuevo Testamento la casa perfectamente edificada conforme al plano y a la maqueta que aparece aquí en el Antiguo. Y con eso terminamos. Filipenses, capítulo 1. Vamos a ver cómo es una casa normal en el Nuevo Testamento, y vamos a ver ahí las medidas, las cámaras, todo lo vamos a ver ahí en Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Ya encontraron? Acuérdense lo que hemos leído hasta aquí de Reyes, que es la figura, el hijo de David edificando el templo de Dios. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Aquí hay una iglesia que era el gozo y la corona de Pablo, una iglesia normal, y nosotros debemos ser igual que esta. Este es el modelo de Dios. Entonces mire lo que dice ahí. Primero voy a leer 1 y 2, versos 1 y 2 del capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo, pero en el saludo ahí está retratada la casa de una iglesia bíblica normal, conforme el plano de Dios. Mire que el nombre de Jesucristo aparece 3 veces. O sea que la iglesia es de Jesucristo. No hay otro nombre que sea el importante. No hay otra vida, no hay otro olor, no hay otro sabor, sino Jesucristo. Vea, Pablo y Timoteo, siervos ¿de quién? O sea, le servimos es al Señor Jesús. No somos funcionarios de una junta o miembros de alguna denominación o algo. Le servimos directamente cada uno al Señor Jesús y somos coordinados unos por otros por el Señor Jesús en el Espíritu. Luego, ¿qué dice más? Santos
En Cristo Jesús. La santidad no es sino en Cristo. ¿Qué más dice? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, primer principio de una iglesia bíblica, normal, cristocentricidad. La iglesia no es de Pablo. Está prohibido decir soy de Pablo. Que Pablo sea nuestro, sí, pero nosotros somos de Cristo, no de Pablo, ni de Apolo. Apolo también es nuestro. Cefas también es nuestro. Todos ellos son nuestros, pero nosotros no somos la iglesia o el auditorio privado de Pablo o de Pedro o de Apolo, sino del Señor Jesús. Y Pablo es nuestro, pero Apolo también es nuestro, Cefas es nuestro, todo es nuestro. Y nosotros somos de Cristo. Y no somos los únicos de Cristo. Todos los que son de Cristo también son de Él. Y Cristo es de Dios. Ahora, ¿qué más dice acá? Voy a mostrarle las 3 medidas de la casa. La casa está formada por ¿quién? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahí está, mire la frase. 60 codos de largo. Todos los santos en Cristo Jesús, pero subraye la palabra todos. Cuando dice todos, ¿todos qué? Los santos en Cristo Jesús. Todos, ahí están los 60 codos. Pero cuando dice los santos, ahí están los 20 de ancho. Porque no son todas las personas, sino los santos. Y cuando dice en Cristo, ahí está la altura, 30 codos de alto. ¿Se da cuenta? Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Cuando dices esa frase, pero subrayas todos, son los 60 codos de largo. Todo, la inclusividad, la receptividad. Pero cuando subrayas todo, los santos, entonces esa es la anchura, 20, no 60, sino 20 de ancho. Porque no son todas las personas de Filipos, sino los santos en Cristo. Y cuando dice todos los santos en Cristo, cuando subrayas en Cristo, quiere decir en la estatura del varón perfecto. Ahí está la altura de la casa. ¿Y quieren ver los 3 pisos? Empecemos por el 3er piso. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. O sea, los apóstoles, uno viejo y uno joven, que están representando la obra del Señor y que están cuidando, porque Dios quiere que su iglesia en cada lugar sea servida por varios obreros. Entonces ahí está el 3er piso. Y el 2º piso con los obispos. Y el 1er piso y diáconos. ¿Se da cuenta? Mire la casa, mire las medidas de la casa. Obispos, diáconos, apóstoles, todos los santos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pablo y Timoteo, o sea, la iglesia es cristocéntrica, la iglesia es inclusiva de la plenitud de Dios en Cristo, o sea, recibe todo lo que es de Cristo, a todos los que son de Cristo, a cada uno en la plenitud de su función. No es una iglesia aislada y le perteneces a Jesucristo y está en comunión con la obra del Señor en la tierra, representada por el apostolado general del cuerpo de Cristo, como Pablo y Timoteo. Pero al mismo tiempo, la iglesia es protegida por los ancianos, que es aquel segundo nivel de las cámaras laterales, el obispado, con los obispos, o sea, los supervisores, los que cuidan la iglesia. Y acuérdense de no empotrar las vigas en la casa para no causarle demasiado peso a los santos y rajar la pared. Y los diáconos también están ahí, cuidando de las viudas, de los pobres, de los necesitados, de las cosas materiales. Ellos dirigen ese trabajo, pero el gobierno no es de los diáconos, es de los ancianos, el de la localidad es de los ancianos.
Y en la región es de los obreros que el Señor envía a esa región. Entonces ahí vemos la casa, tal como estaba en la tipología, la vemos descrita en una iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, por favor. Yo sé que hablé algunas cosas que nos hacen respirar despacio, pero no estoy hablando contra nadie. Estoy hablando la palabra para beneficio de todos. Los andamios salimos y lo importante es que quede en la casa. ¿Ve? Dios a veces pone unos andamios. Cuando ya todo está sólido, ya sacamos los andamios y empezamos otra edificación en otro lado. Amén. Así que los que se quedan son los santos del lugar. Padre Santo, te agradecemos esta preciosa oportunidad que nos diste. Rogamos a ti, Señor, que tu Santo Espíritu guarde nuestros corazones y el de todos tus hijos, nuestros hermanos, y que nos ayudes a edificar juntos para ti, para tu plenitud, tu casa. No dejes que Satanás aproveche malentendidos, exageraciones, caricaturas, para hacer de la vergüenza a Satanás bajo los pies de todos tus santos. En el nombre del Señor Jesús. Y recibe tú toda gloria y alegría en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden, por favor, apagar las grabaciones.